día vamos a hablar sobre sensores automotrices. Nosotros el tema anterior que estuvimos viendo fueron electrónica digital, en donde hablamos de los controladores y de la importancia de, de las compuertas lógicas y componentes que estaban dentro de los controladores. Eh, en el automóvil, como les decía, cuando hablamos de electrónica digital tenemos variados controladores, los cuales pueden generar acciones para corrección, para toma de decisiones, dependiendo el sistema que controlen. Ahora, estos unidades de control necesitan información en tiempo real para poder operar, para poder tomar la determinación de si hay un error, de si hay una falla o una decisión de urgencia que tomar. Y para eso recogen información que está en el sistema, depende. Si por ejemplo nosotros nos enfocamos en el sistema de inyección electrónica, la finalidad que tiene el controlador de inyección electrónica es poder proporcionar la dosificación del combustible óptima en el momento óptimo, dependiendo de los requerimientos del conductor, para que el motor tenga un buen desempeño. Y no tan solo me refiero a un buen rendimiento mecánico, sino para que tengamos economía de combustible y lo más importante, que es las emisiones contaminantes, cumplir con la normativa de emisiones a la cual esté acogido. Entonces el sistema de inyección se basa en la información que recogen los sensores, y los sensores están ubicados en diferentes partes del motor y cada uno testea en tiempo real una función o una magnitud física. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es definir los sensores como un dispositivo que es capaz de transformar una magnitud física o química en una señal eléctrica. Cuando hablamos de magnitud física estamos hablando de presión, de temperatura, de caudal, etcétera. Un movimiento mecánico, y eso lo lleva a través de una variación o la producción de tensión a una señal eléctrica, que puede ser analógica o digital. Quiere decir que puede ser una señal senoidal, como puede ser una señal cuadrada, y que la unidad de control debe aprender a leer para poder tomar decisiones en ciertas condiciones. Dice, por ejemplo, un sistema de inyección electrónica, los sensores entregan a la unidad de control las señales de temperatura de refrigerante, temperatura de aire, posición de mariposa aceleración, cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, la presión barométrica del aire en el múltiple admisión, etc. De forma que la unidad de control pueda dosificar la cantidad de combustible precisa para el cumplimiento con la normativa de emisiones, además del rendimiento mecánico, consumo específico, rendimiento térmico, etc. Entonces todo eso se hace en base a la información que los sensores entregan a la unidad de control. Ahora, cuando hablamos de sensores, los vamos a separar en dos grandes grupos o en dos familias grandes, que son todos los sensores que generan su propia tensión, quiere decir que a través de una reacción química o de una variación en una magnitud física, como por ejemplo un campo electromagnético, son capaces de producir un voltaje. Muchas veces ese voltaje es muy bajito, pero sirve como una señal para que la unidad de control pueda determinar cierto parámetro. Ahora, también debemos considerar que la unidad de control estas decisiones las toma pensando en que el fabricante del vehículo programó dentro de la unidad de control los parámetros óptimos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el fabricante graba en la memoria del controlador cuál es la temperatura ideal, cuál es la cantidad de combustible que debe poner dentro del cilindro a cierta RPM, o la cantidad de combustible que debe poner
dependiendo la apertura de la mariposa de aceleración, o cuál es el avance de la chispa de encendido, dependiendo la RPM del motor, etcétera. Entonces todos esos parámetros el fabricante se los graba a la unidad de control y la unidad de control compara los datos que le grabó el fabricante con los que está tomando de los sensores, y en base a esa comparación de valores hace correcciones en el funcionamiento del motor o del sistema de inyección en este caso. ¿Y cómo ejecuta esos cambios? Los realiza en base a los actuadores, que es lo que vamos a hablar después. ¿Ya? Pero en el fondo los actuadores son los que ejecutan las funciones que da la unidad de control. ¿Ya? Entonces tenemos los generadores de tensión, que son estos sensores que son capaces de generar una tensión. Y aparte de eso tenemos los variadores de tensión, que son los sensores que toman un voltaje de referencia que se lo entrega a la unidad de control, que por lo general, esto no es regla, pero la mayoría de las veces corresponde a 5 volts, y a partir de una variación en ese valor de tensión de entrada, que son los 5 volts, entrega una señal en la salida. En el fondo estoy diciendo que la unidad de control le entrega 5 volts a la entrada, y dependiendo la variación dentro del sensor, que puede ser una variación por una resistencia, una variación mecánica, una variación química, lo que sea, entrega como señal una variación de la señal de entrada. Quiere decir que si se alimenta con 5 volts, lo más probable es que la señal que entregue ese sensor va a estar entre 0 y 5 volts. Entonces hoy día nos vamos a enfocar en los sensores que son generadores de tensión. ¿Ya? En este caso tenemos los sensores inductivos que se ocupan en el vehículo para medir velocidad de giro, puede ser de un eje o de una rueda, o para saber la posición en que se encuentra un eje. Por ejemplo, para saber en qué posición se encuentra un eje de cigüeñal para poder sincronizar el salto de la chispa de encendido en la carrera de compresión, que es la que corresponde. Aparte de eso, tenemos el sensor piezoeléctrico, que en la aplicación automotriz se ocupa como sensor para medir las detonaciones dentro del cilindro, que es un sensor que genera una tensión dependiendo la deformación de un material piezoeléctrico dentro de él. Estas tensiones, si bien no son muy grandes, son dependientes de la presión y proporcionales a la presión. Y luego tenemos las ondas lambda de circonio, porque vamos a darnos cuenta que hay varios tipos de sonda lambda, pero la que genera su propia tensión es la sonda lambda de circonio, la cual a través de una reacción química dentro de la sonda, en su material, el circonio, que está revestido por platino, genera una tensión que, a pesar de que es muy bajita, la unidad de control puede saber la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape para poder regular la mezcla estequiométrica, que por ejemplo para un motor a gasolina debemos mantener en 14.7 partes de aire por una de combustible. Entonces, estos son los 3 tipos de sensores que son capaces de generar su propia tensión, le entregan esa señal o esa tensión que producen a la unidad de control, y la unidad de control es capaz de poder variar los parámetros de funcionamiento del motor, ya sea encendido, como por ejemplo el caso del sensor piezoeléctrico o de detonación, o cantidad de combustible proporcionada
en la mezcla aire-combustible, referenciada en este caso por la sonda lambda o también conocido como sensor de oxígeno. Entonces primero vamos a conocer lo que es un sensor inductivo. Un sensor inductivo es un sensor que es capaz de producir una señal senoidal a través del giro de un eje o de una rueda. Mide velocidad de giro o puede saber la posición del eje, depende de la aplicación. Si yo estoy midiendo o si yo estoy aplicando este sensor en un sistema ABS para medir la velocidad de la rueda, no me interesa saber en qué posición está la rueda, sino qué tan rápido gira la rueda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de la izquierda, nosotros tenemos las fases de la señal eléctrica que produce el sensor inductivo. El sensor inductivo, como se ve en la misma gráfica, está compuesto de tres cosas, que es un imán permanente que está al medio, el cual está adentro de una bobina que es un alambre de cobre enroscado con cierta cantidad de vuelta y que está muy cerca dentro de está muy cerca de una rueda fónica. Una rueda fónica es una rueda, un plato, el cual puede tener muescas o dientes, dependiendo de lo que yo quiero sensar. Puede tener un diente o una muesca, por ejemplo, cuando yo necesito medir la posición inicial de un eje, o puede tener muchos dientes para medir la velocidad de un eje. En este caso, la rueda fónica que ustedes ven en el ejemplo, la gráfica de la derecha, tiene 4 dientes y es para medir la posición de, la velocidad de giro de un elemento o puede ser de 4 elementos, depende la aplicación. La rueda fónica, por lo general, no, lo único que compete es la aplicación, va a definir la manera en la que esté construida, pero tiende o generalmente es una rueda plana, como una arandela, y que está hecho de un material ferroso. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la señal eléctrica, el sensor la produce a través del imán y la bobina. En el principio de magnetismo, nosotros debemos reconocer que cuando tenemos un imán cerca de una bobina, el imán, todos sabemos que genera un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético está envolviendo la bobina. Si no hay un movimiento o una alteración en ese campo magnético, el campo magnético se va a mantener igual o constante y en la bobina no se va a producir ningún cambio. Quiere decir, no voy a tener tensión. Ahora, ¿qué ocurre si yo acerco un elemento metálico o en base a hierro? Al girar la rueda fónica cerca del sensor, la rueda fónica corta las espiras del campo magnético. El campo magnético es algo invisible. Quiere decir que estos dientes que tiene la rueda fónica genera una alteración en el campo magnético del imán al acercar este fierro o este hierro. El campo magnético, como se ve alterado, genera una inducción eléctrica en la bobina. ¿Y en qué se traduce esa inducción eléctrica? En una tensión. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que cuando el diente está llegando al sensor, está girando hacia la derecha, está llegando, se comienza a producir la inducción eléctrica. Y si yo le conectara un osciloscopio, me voy a dar cuenta que la señal o el pico positivo es hacia arriba, obviamente. Ahora, cuando la rueda sigue girando y llega a la parte central del diente, la tensión cae a 0. Y cuando el diente va de salida, como se va retirando de la bobina, vuelve a producir esta variación en el campo magnético
por ende se genera una inducción eléctrica en la bobina hacia abajo. Eso se traduce que cuando esta rueda fónica, que está acoplado a un eje, a una rueda, por ejemplo, esté girando, va a producir este tipo de señal. Un pico positivo, luego un leve valle. Este valle va a depender del ancho del diente. Entre más ancho el diente, este valle es más ancho. Y luego una parte negativa. Como nosotros ya hablamos anteriormente de las señales eléctricas, nos vamos a dar cuenta que mientras gire el eje, esto va a tener varios ciclos. Por ende podemos calcular un periodo y una frecuencia. La unidad de control lo que hace es tomar la frecuencia de esta señal eléctrica y la transforma a una velocidad de giro. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más rápido gire el eje, la frecuencia va a ser mayor. Quiere decir que se van a producir más ciclos o más periodos en un segundo. Por ende, cada ciclo se vería más angosto. Al contrario, si la rueda gira más lento, la frecuencia disminuye. Por ende, los ciclos tienden a ser más anchos. Esta señal es una señal senoidal que va a parar a la unidad de control. Ahora, para que ustedes sepan, y como lo hablamos en la electrónica digital, la unidad de control no interpreta señales analógicas. ¿Qué es lo que debemos hacer? La unidad de control dentro debe convertir esta señal analógica en digital y a través del lenguaje binario o de un sistema numérico puede interpretarla como una información. Eso sería con el sensor inductivo, utilizado para medir posición o velocidad de giro. Luego tenemos los sensores piezoeléctricos. Como ejemplo, en el motor de combustión interna se ocupa un sensor piezoeléctrico para medir las detonaciones producidas dentro del cilindro. Este sensor es conocido como KS. Este sensor está ubicado generalmente en el bloque motor o puede estar en el múltiple de admisión. Si el motor es un motor lineal de 4 cilindros, por lo general tienen solamente un sensor piezoeléctrico que va al medio del bloque, entre el cilindro 2 y 3. Ahora, depende de la configuración del motor, podemos tener más sensores. Si tenemos un V8 puede tener 2 sensores o puede tener 4 sensores. Eso va a depender del fabricante. Este sensor es un sensor que está construido de un material piezoeléctrico. Por lo general está construido de cuarzo. El cuarzo es un material o un mineral natural, ¿cierto?, de nuestro planeta, el cual se descubrió que cuando se somete a presión vibra y esa vibración produce una tensión. Entonces este sensor lo que tiene en su interior es cuarzo. El sensor está apernado al bloque motor y cuando se produce una detonación, el cuarzo dentro del sensor vibra produciendo una señal eléctrica. ¿Para qué nos sirve este sensor? Básicamente es para reducir o eliminar las detonaciones que son producidas por varios factores. Por ejemplo, se puede producir detonación por un exceso de carbonilla en la cámara de combustión. Por ejemplo, cuando tenemos una bujía en mal estado y nos está quemando todo el combustible. O podría producir detonación por un grado térmico de la bujía no adecuado. Usar una bujía muy caliente o muy fría en un motor que no lo requiere. También podría producirse detonación por el exceso de compresión. Cuando la culata
o la superficie del bloque tiene demasiado desgaste o se ha rectificado demasiadas veces, la relación de compresión aumenta demasiado. Esto podría producir un autoencendido del combustible antes que el pistón llegue al PMS en la carrera de compresión. También se podría producir detonación cuando elegimos de mala manera el combustible. Cuando a ti el fabricante te dice que debes usar de 97 octanos, pero estás usando de 93 octanos. Si ese motor te recomendaron de 97 octanos porque a lo mejor es de alta compresión, una compresión de 11 a 1 a lo mejor, y tú estás usando un combustible con bajo nivel de octanaje, lo que estás haciendo es que el autoencendido de ese combustible sea a menos temperatura. Por ende, cuando el pistón va subiendo en la carrera de compresión, cuando se comprime el aire, obviamente aumenta su temperatura. Y la mezcla aire-combustible se va a autoencender antes que la bujía produzca la chispa. Entonces, la expansión de los gases dentro del cilindro produce que la explosión choque con la cabeza del pistón cuando éste va hacia arriba. Esto se conoce como golpe de ariete. El golpe de ariete es básicamente el choque de la expansión de los gases con la cabeza del pistón. El exceso de detonación, quiere decir producido en muchos grados de avance o por mucho tiempo, podría producir fallas mecánicas graves, como por ejemplo, perforar la cabeza del pistón, doblar una biela, cortar un cigüeñal o perforar un cilindro. ¿Cómo evitamos esto? La expansión de los gases produce ruido y una presión dentro del cilindro. Esa presión se transforma en vibración a través del cilindro. Como el sensor de detonación está atornillado o apernado al bloque motor, recibe directamente las vibraciones y el cuarzo que está dentro, al vibrar, produce una tensión. Esa señal eléctrica es de tipo compleja, como la que vemos aquí. Nos damos cuenta que cuando el motor está en ralentí, la vibración es bajita, obviamente porque la aceleración es más baja. Pero a medida yo acelero y se empiezan a producir más ciclos dentro del motor, las vibraciones aumentan. Entre más fuerte es la detonación, quiere decir más expansión y más ruidosa y más vibración produce dentro del cilindro, la señal eléctrica que produce el sensor es mucho más alta. Este sensor, como les digo, no necesita una alimentación eléctrica porque el cuarzo dentro de él produce esa tensión dependiendo la intensidad de la vibración dentro del cilindro. Finalmente, para los sensores que producen su propia tensión, tenemos el famoso sensor de oxígeno o sonda lambda, y que debe ser de tipo de circonio. Este sensor lo que hace es medir la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, hace el comparativo con lo que el fabricante le grabó a la unidad de control para mantener una mezcla estequiométrica de 14,7 partes de aire por una de combustible. No hay que confundir el término mezcla estequiométrica con mezcla homogénea. Son dos cosas totalmente diferentes. Que la mezcla sea homogénea quiere decir que se mezcló bien el combustible con el aire por la turbulencia que produce el múltiple de admisión y la mariposa de aceleración. Y otra cosa es la proporción, cuánto combustible yo debo poner dentro del cilindro dependiendo del volumen de aire que está entrando para que la quema del combustible en el cilindro no sea nociva o no produzca
gases, altas concentraciones como por ejemplo de hidrocarburo o de HC o de combustible sin quemar. Este sensor está alojado en el tubo de escape. Depende el tipo de vehículo, es cuántos sensores de oxígeno puede tener. Según la normativa OBD1, estamos hablando, bueno, dependiendo del mercado, si es americano, si es japonés, europeo, estamos hablando de la década del 90, a principios del 90, OBD1 o la normativa de diagnóstico a bordo 1, para todos los vehículos con inyección electrónica, exigía solamente un sensor de oxígeno que estaba en la salida de la culata, justo después de las válvulas, para ahí medir la concentración de oxígeno. Cuando nace la normativa OBD2, para regularizar varias cosas, por ejemplo, para poder normalizar el tema de los códigos de error, nomenclatura de código de error, ubicación del enchufe de diagnóstico OBD, la cantidad de pines para el conector, los instrumentos de diagnóstico, etc. Se exige que haya un segundo sensor de oxígeno después del convertidor catalítico. Ahora, ¿cumplen la misma función? Sí, ambos miden la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, pero en diferentes condiciones. Quiere decir que la información de cada sensor de oxígeno se ocupa para diferentes cosas. ¿A qué me refiero con esto? Para los vehículos que son con convertidor catalítico y tienen dos sensores, y deben, bueno, ahora es todo, por normativa todos deben tener, ¿ya? Dos sensores de oxígeno, uno antes y uno después del convertidor catalítico. El sensor que está adelante o antes del convertidor catalítico se ocupa para regular la mezcla aire-combustible, quiere decir que en base a ese sensor la unidad de control sabe cuánto tiempo va a mantener el inyector abierto para poder tener una concentración de oxígeno ideal. Y el segundo sensor de oxígeno que va después del convertidor catalítico, si bien mide lo mismo, esa información se ocupa para saber el estado del convertidor catalítico. En el fondo, para saber si el convertidor catalítico está cumpliendo su función. Este sensor, como les digo, tiene un cuerpo de cerámica, tiene electrodo y tiene una punta que es de circonio que está recubierta por platino. Cuando pasan los gases de escape a través del sensor, porque este está dentro del tubo de escape, produce una reacción química con el oxígeno referencial. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante. Los sensores de oxígeno de circonio, a través del ramal donde están sus cables, alrededor de los cables, tienen entradas de oxígeno atmosférico. El sensor no funciona si esa entrada de oxígeno está obstruida, porque necesita el oxígeno referencial de la atmósfera para poder medir. Y esto es importante porque hay sensores de oxígeno, como el de titanio, que no necesita oxígeno referencial. Entonces, cuando yo tengo un sensor que está bañado en aceite, que está bañado en barro, todo lo que es el conector y el sensor propiamente tal, es muy probable que no funcione y que la unidad de control me arroje errores. Ahora, este tipo de sensor es uno de los más universales, por así decirlo, porque hay empresas que se dedican netamente a fabricarlo y que tienen diferentes configuraciones y que eso va a depender del tipo de vehículo. Como es un generador de tensión, es un sensor que produce entre 0 y 1 volt. Es súper poquito. Ustedes dicen, pero entre 0 y 1 volt. Pero tiene rangos, ¿ya? Quiere decir
que si el sensor marca entre 0,2 y 0,4 volt, ese voltaje me va a indicar que tenemos una mezcla pobre. Cuando hablamos de mezcla pobre, estamos hablando de que la relación aire-combustible, este 14.7 parte es a 1, es mayor que eso. Una mezcla pobre querría decir, por ejemplo, un 15, un 15.5, un 16, el número que sea mayor a 14.7 es a 1, tenemos una mezcla pobre. Quiere decir que tenemos mayor cantidad de oxígeno y menor cantidad de combustible. Ustedes podrían pensar que esto es bueno, porque ahorramos combustible y nos contaminamos. No es así. De hecho, que una mezcla sea pobre produce dos problemas gravísimos. Uno, un sobrecalentamiento dentro de la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque la cámara de combustión se refrigera en parte con el combustible que entra. Si hay mezcla pobre, se sobrecalienta y podría producir que se funda el motor por exceso de temperatura. Segundo, como la mezcla es pobre y aumenta la temperatura en la cámara de combustión, se produce el gas NOx, que es demasiado nocivo y de hecho que es con el actual que se lucha en mayor parte. Ahora, si mi sensor me marca entre 0,6 y 0,8 volt, me está diciendo que tenemos una mezcla rica. Quiere decir que ese 14.7 partes es a 1 es menor. Es un 14, es un 13, es un 12, es un 11. Entonces, como tiene menos proporción de aire, tiene mayor cantidad de combustible. Y eso obviamente produce otros problemas. Si tiene demasiado combustible, podría producir que el motor se funda por lavado de cilindro. ¿Qué quiere decir lavado de cilindro? Quiere decir que, si ustedes saben que en el pistón nosotros tenemos un anillo de aceite, el cual está encargado de poner una capa fina de aceite sobre el cilindro para lubricarlo, de manera que el roce del anillo contra el cilindro no lo desgaste ni genere exceso de temperatura. Entonces hay una película de aceite muy fina que está entre el cilindro y el anillo y que se quema en el fondo. En cada combustión, cada vez que el anillo aceitero pone esta fina capa, se quema. Por eso cuando tenemos un pequeño desgaste o ya tenemos desgaste en el anillo, esta película de aceite cada vez se empieza a hacer más gruesa y ya se empieza a hacer más notoria. Porque aparte de pérdida de potencia y de compresión, empezamos a tener humo azul, que es el aceite que se está quemando. Entonces, si tengo exceso de combustible, el combustible saca o quita esta película de aceite que lubrica el pistón y el motor podría fundirse. Lo otro es que los niveles de HC o de combustible sin quemar aumentan, obviamente, y que son iguales de nocivos que el NOx. Podemos producir falla en el encendido o misfire, que es tanta la cantidad de combustible que moje la bujía y por ende no tenemos un arco eléctrico de calidad o ya prácticamente no tenemos arco eléctrico. Y podría, si al exceso de combustible le sumamos un desgaste en anillo, podríamos contaminar el aceite que está en el cárter abajo del motor, que está para lubricar el motor, lo contaminamos con combustible y dañamos otros componentes. Ahora, la mezcla estequiométrica, el sensor me indica que hay mezcla estequiométrica cuando tiene un voltaje de 0,5 volt. Este sensor genera una señal senoidal, no es una tensión fija, es una señal senoidal que va desde los 0,2 hasta los 0,8 y vuelve a bajar y sube y vuelve y sube. ¿Ya? En un ciclo normal debería estar generando una señal senoidal todo el rato.
tenemos 4 tipos de configuraciones diferentes para el sensor de oxígeno de circonio, que son los de un cable, los de 2 cables, los de 3 cables y los de 4 cables. El de un cable es el más común, en donde tenemos solamente un pin, el cual nos entrega la señal. Quiere decir que se produce la reacción química dentro del sensor y por el único cable que tiene de salida, lo único que sale es esta señal senoidal para la unidad de control. Luego tenemos el de 2 cables, que tiene un negativo y un sensor señal. Ahora, ¿dónde está el negativo del que tiene un puro cable? En el cuerpo del sensor, generalmente en la rosca. Como va atornillado al tubo de escape, produce la masa en la rosca. El que tiene un cable aparte de negativo, bueno, no tiene ese negativo en la rosca. Y luego tenemos los otros 2 tipos de sensores, que son el de 3 cables y el de 4 cables. Y la diferencia que tienen estos sensores son que poseen calefactor. Y yo les voy a explicar por qué necesitamos que un sensor se calefaccione. El sensor de circonio necesita una temperatura mínima de trabajo que va aproximadamente de los 360 grados Celsius a los 400 grados Celsius. Esa es la temperatura de trabajo. Entonces usted se dará cuenta que cuando echamos a andar el auto en frío, el tubo de escape no está a 360 grados Celsius. Por ende, el sensor se encuentra frío. Y tenemos todo el tiempo en que el tubo de escape se demore en llegar a esa temperatura, en donde el sensor no va a estar midiendo, porque no tiene la temperatura de la cerámica que necesita para medir. Por ende, lo que hicieron fue colocar dentro del sensor una resistencia eléctrica para que se calentara y llegara a la temperatura más rápido para poder acortar este tiempo de funcionamiento a ciegas. Básicamente, si tenemos un sensor que no está funcionando, la unidad de control no sabe cuánto oxígeno hay en los gases, por ende no sabe cuánto combustible poner dentro de la mezcla. Eso produciría que podríamos estar contaminando o podríamos tener un exceso de combustible, mojar la bujía, lavar el cilindro, etc. Por eso se produce, o es muy típico, que cuando tenemos una falla de sensor de oxígeno, aparte de que se enciende el check engine, tenemos fuerte olor a combustible por el tubo de escape y un excesivo consumo de combustible. Es muy típico cuando falla este sensor. Ahora, aparte de esto, el motor igual gestiona el sistema de inyección para llegar a la temperatura óptima. Todos los motores de combustión interna, al ser una máquina térmica, tienen un rango de temperatura en donde tienen un máximo rendimiento. Esa temperatura de trabajo obviamente está definida por las características del motor. Si es un motor a gasolina, si es un motor diésel, si es de alta compresión, si es de baja compresión, si es con inyección directa, inyección indirecta, etc. ¿Ya? Entonces, aparte de todo eso, el motor hace lo siguiente. Cuando el motor está frío, se basa en ciertos sensores para saberlo. Por ejemplo, el sensor de temperatura del refrigerante. Entonces, en base a ese sensor, sabe que el líquido refrigerante del motor está frío. Aparte de eso, sabe la RPM, sabe la posición del pedal de aceleración, sabe el tiempo de ignición, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace el motor o la unidad de control cuando el motor está frío, lo acelera automáticamente. Y ahí ustedes se darán cuenta que cuando uno echa a andar un auto frío, se acelera y que ahí va a depender, hay autos que se aceleran a 1500, a 1700, incluso algunos hasta 2000, por X tiempo y luego solo va bajando la RPM. Ya, eso lo hace porque el motor, la unidad de control, al saber que el motor está frío, pone más combustible y acelera el motor para que el motor llegue más rápido a la temperatura de trabajo. 75, 78, 80, 100 grados, 110 grados, dependiendo del modelo del motor.
para que llegue a esa temperatura de trabajo óptima, porque en esa temperatura el motor no va a contaminar, va a quemar bien el combustible, va a ser más eficiente mecánicamente, etc. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, la unidad que tenemos dentro del sensor de oxígeno puede poseer una resistencia con dos cables que se calienta acortando el tiempo de lectura mucho. ¿Ya? Ahora, por lo general, el de 3 cables, si tenemos 3 cables en nuestro sensor de oxígeno, 2 son para el calefactor, ¿ya? Y el otro es señal. Y el negativo lo hace con el cuerpo. Y el de 4 cables tiene todo aparte. Tiene la señal aparte, el negativo aparte o la masa, y los del calefactor, que son 2 positivos. También, dependiendo del tipo de sensor de oxígeno, es cuánto los colores que estos tienen. Los colores más universales que se usan son el negro, el gris y 2 cables blancos. Eso es como lo más universal. Ahora, se ocupa el negro, el cable negro para la señal, el gris para la masa y los dos de calefacción son los blancos. ¿Ya? Pero hay algunas marcas como Toyota, ahí aparece la lámina Honda o Peugeot, que usan otros colores y que eso no tiene ninguna implicancia en el funcionamiento del sensor más que en la lectura del propio fabricante.